el auto que trajiste hoy es tuyo? ¿Ah? ¿Cómo sabe un policía que es tu carro y no te lo robaste? Te pide una registración, pero tú sabes que con la registración, para que te den una registración, hay un un título legal que respalda a esa registración, que está diciendo que tú eres el dueño. La manera de demostrar que tú eres el dueño de algo es que tienes un documento legal que eso es tuyo. Y esto funciona en el mundo espiritual. Yo quiero hablarte acerca de estos derechos legales. Y quiero hablarte de derechos, muchas veces derechos legales que cedemos, firmamos un documento que en realidad va en nuestra contra. ¿Cuántos casos se han dado? Yo conozco a alguien pero tú lo sabes también, donde llevaron ya al abuelito que iba a heredar y lo engañaron y firme aquí que son, y resulta que estaba firmando algo en contra. Y muchas veces sucede eso en nuestras vidas. Legalmente, en el mundo espiritual, firmamos derechos legales que después nos traen consecuencias. Nos quitan la herencia. Y yo quiero compartirte, mira, el jueves estamos en el discipulado compartiendo algo y me llamó mucho la atención y ya estaba con esto en mi corazón. Y estaba hablando acerca del perdón, pero hablando del perdón me encontré con este pasaje donde sí habla de que debemos de perdonar, y leí este pasaje y se me activó todo esto de que hay un derecho que nosotros podemos ceder. Por ejemplo, la falta de perdón, el enemigo tiene un derecho legal si tú no perdonas. Y eso, por ahí estamos compartiendo dos enseñanzas que dimos acerca de lo que es el perdón. El jueves antepasado y este jueves terminé la segunda parte, pero terminé con este pasaje y lo quiero leer. En Mateo capítulo 5, versículo 25. Mateo 5, 25. Ok, dice, y también está en Lucas, tal vez lo leemos porque las dos versiones dicen algo que nos va a ayudar. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez. Entonces, aquí, ¿dónde dice que hay que arreglar algo? Cuando ya estás con el juez en la corte o antes de llegar a la corte. Antes de llegar a la corte, porque el problema es que cuando ya llegamos a la corte, ahí está el juez. Y ya cuando el caso pasa a manos del juez, ya estamos en problemas. Y eso te lo voy a enseñar más adelante, cómo sucede esto en el mundo espiritual. No vamos a permitir, y por eso quiero enseñar que no permitas que tu carta legal o tu asunto legal en el cual estás metido llegue a manos del juez, porque ahí vamos a tener problemas. Las cosas se deben arreglar antes de ir al juicio. Debemos de entrar en un negocio en esto. Ya te voy a decir qué se trata este negocio. Bueno, entonces dice, mientras vas por el camino. Otra cosa interesante en esto es que van dos, uno que se convirtió en tu adversario porque de una u otra manera hubo una situación. Quiero tomar esto ahora acerca de lo que es el perdón. Pero no voy a hablar del perdón, voy a hablar de derechos legales, porque del perdón hablamos el jueves. Pero aquí está hablando de esto, va con tu adversario, tienes algo en contra, él tiene algo en contra tuyo, tú tienes algo en contra de él, se convierte en tu adversario, es tu hermano, tu amigo, tu cónyuge. Pero vas en el ¿qué camino? ¿Cuál es el camino que vamos? ¿No somos peregrinos? Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y todo peregrino tiene un camino y todo camino tiene un destino. Porque vamos hacia la patria celestial. Aunque no la mires, pero vas caminando. Por fe, como lo hizo Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela. Y él iba caminando y solo iba obedeciendo. Y se iba encaminando
hacia Canaán, la tierra prometida. Tú te estás encaminando al cielo, hermano, y solo te dicen camina en este camino de verdad. Pero mientras vamos caminando, arréglate con las personas. ¿Por qué? Porque dice, si no te arreglas, entonces dice, tu adversario te entregará al juez. Cuando no hay, entonces ya hay una situación legal, te llevan ya un caso al juez en el mundo espiritual. Entonces aquí se pone ya más difícil la cosa. Mira, te voy a decir una cosa antes para que me logre entender, darte a entender esto. Si tú lees en el libro de los Reyes, vas a encontrar un caso de algo que estaba sucediendo en la tierra. En realidad, un profeta dice, yo vi, dijo, un espíritu inmundo diciendo allá arriba en el cielo, decía, dice, yo serviré como espíritu de mentira. ¿Dónde se estaba tratando eso? En el cielo, pero ¿dónde en realidad estaban sucediendo las cosas? Aquí en la tierra. Ya lo he dicho varios, estoy con eso en mi corazón, que el mundo físico es dirigido por el mundo espiritual. Tú tienes un Señor, déjame decirte eso de una vez. O le servimos al uno o al otro. No puedes estar en medio. Yo no le sirvo a ninguno de los dos. Es mentira, o le sirves a Jesús o le sirves al otro, o le servimos a uno o al otro. El mundo físico es dirigido por el mundo espiritual. Cuando eso estaba sucediendo, todo lo que estaba sucediendo ahí ya se estaba dando, en el reino de los cielos. Por eso dice la Biblia, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es la autoridad que Dios nos ha dado. Pero tiene una conexión de los dos mundos. Nosotros lo que pasa es que estamos muy conscientes de lo que es el mundo literal, pero el mundo literal o el mundo físico está bien ligado al mundo espiritual. Y te voy a decir que cosas que podamos decidir hoy van a afectar nuestra vida, porque hay un derecho que cedimos ya en lo que es el mundo espiritual, y eso nos va a afectar. Mira, aquí voy a seguir leyendo, dice... Entonces dice, mira, entonces después tu adversario dice, el adversario te entrega al juez y el juez al alguacil. Ya el juez, cuando ya tiene un derecho, un documento donde dice, le damos tanto tiempo de cárcel, lo entrega al alguacil para que lo meta a la cárcel. Y en realidad hay mucha gente en la cárcel, no en la cárcel literal. Yo he visto gente realmente encarcelada espiritualmente, libres, pero mejor estuvieran en una cárcel, porque están en una situación completamente cautivos, encarcelados en un mundo de tinieblas. No salen de una situación, están encarcelados. En la cárcel lo meten en un cuadrito ahí, y ahí lo tienen en el calabozo. Hay gente así, no salen del mismo problema, hoy, mañana, siempre. Y hablas con esa persona y te vuelve a hablar de los mismos problemas. Una persona que está encarcelada es en el mismo pedacito que está caminando. Camina de aquí, camina allá, no, lo mismo todo el tiempo. No logra salir de allí porque realmente está en una cárcel espiritual. En el mundo espiritual lo tienen atado. Es así. Entonces por eso debemos de aprender a que no, dice, me libré, dice uno de los salmos, me libré como aquella ave en manos del cazador, porque el cazador anda tratando de amarrar a la gente, y hay gente que se deja agarrar, pero uno debe ser como aquella ave, dice, que vuela de las manos del cazador. ¿No dice la Biblia que dice que el sabio ve venir el mal y se aparta? ¿No dice la Biblia que le huyamos a la tentación? ¿Qué está diciendo eso? Escapó como el águila, como esa ave, pero el que espera, ahí lo atrapan y le ponen una cadena y de ahí no se mueve. Y lo que sucede en el mundo espiritual, así va a estar en el mundo literal. No va a salir de ese círculo. Entonces, aquí, miren, entonces dice Lucas capítulo 12, versículo, dice en el 58. Es lo mismo, pero ya en el libro de Lucas. Dice en el 12,
versículo 58. Dice, porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez traiga al alguacil y el alguacil te eche a la cárcel. Entonces está diciendo, mientras vas por el camino, es antes que entremos a un juicio legal. Bueno, entonces ahora quiero darte un ejemplo de una situación que sucedió y todo por un derecho legal en el mundo espiritual. Entonces me voy a entender con esto ahora, ¿ok? Quiero que vayamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 1. Ok, esto es como una parábola, o ¿cómo decirlo de esta manera? Como una historia, una parábola que el profeta Natán le llega a decir a David. Ok, lo podemos ver como una historia, como algo en que Natán realmente quería hacerlo caer, que caer en sí David con lo que había cometido. Pero la verdad de todo es que en realidad Natán estaba diciendo lo que había sucedido en el mundo espiritual. Mira lo que dice. Entonces dice, el Señor envió a Natán a David. ¿Por qué? Ok, ¿por qué lo había mandado? Ustedes conocen la historia. Bueno, te lo voy a contar así rápidamente. David estaba en el tejado de su palacio, ocioso. Entonces, como el diablo ataca a los ociosos, no tenía nada que hacer, no había que hacer, andaba ocioso en el techo, y entonces de repente vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando, la manda a llamar, se acuesta con ella, ustedes saben la historia, y comete adulterio. Ok. Luego Dios llama a Natán y le dice, ve y le hablas a David. Y aquí es donde viene Natán y le lleva el mensaje a David. Pero Natán le dice una, digámosle, parábola, pero en realidad le está diciendo lo que había sucedido en el mundo espiritual. Le dice, entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Bueno, aquí los dos, el hombre rico y el hombre pobre. El hombre rico, David. El hombre pobre era Urías, hitita. El 4 dice, vino un viajero. Aquí viene el punto este. Entonces dice, vino un viajero al hombre rico. ¿A quién se acercó? Al hombre rico. Ese viajero era un demonio con un derecho legal que se acercó a David. Entonces vino un viajero o vino un caminante al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante. ¿Para quién era la comida? ¿Para el rico o para el caminante? Porque cada vez que se satisface en los deseos carnales a alguien, los que se están, yo sé que hay niños aquí, no puedo decir mucho, pero son los demonios. Porque mira lo que está ahí. La comida fue para el caminante que había venido a él. ¿Y por qué le pidió algo que no era de él? Porque tenía un derecho de pedirle lo que no era de él. Miren, y le dice, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre, preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir.
y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice Israel: yo te ungí rey sobre Israel, yo te libré de la mano de Saúl. Y bueno, aquí le comienza a decir todo el Señor. Le puse algunos pasajes aquí. Mira, bueno, ahora sí entendemos lo que sucedió. Ese viajero era un demonio con un derecho legal, porque no le pidió ninguna de sus mujeres, sino le pidió la extraña. ¿Por qué? Porque de alguna manera había sucedido algo antes. Tú sabes que se cree mucho en lo que David dijo, que en pecado me concibió mi madre. Entonces, tal vez en la descendencia de David había habido un adulterio, y entonces ese demonio tenía un derecho legal sobre David y apareció a David con una carta legal que tenía el derecho de llegar a él. Y yo quiero leerte unas cosas porque quiero que entendamos esto. Ahora dice el 9: porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos, has matado a espada a Urías hitita. Número 1, mató a alguien. Sí, porque él lo mandó matar. Prácticamente él fue el asesino. Y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Cometió adulterio. Y lo has matado a espada, dice, de los hijos de Amón. Ahora pues, miren las consecuencias. La espada nunca se apartará de tu casa, porque has menospreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, tu misma casa, dice, de tu misma casa se levantará el mal contra ti. Esa es una de las primeras de las maldiciones. Y dice: aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. ¿Saben que eso sucedió con Absalón? Su propio hijo violó a todas sus mujeres en frente de toda la gente. Eso sucedió. Y las daré a tu compañero, o sea, fue a su hijo. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Porque en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel y en plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, dice, cuanto con este hecho has dado ocasión a blasfemar, dice, los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que ha nacido. O sea, vinieron muchas situaciones. Ahora, si tú miras toda la historia de la vida de David, vas a darte cuenta cuánto David sufrió. Nunca, de verdad, nunca se apartó la espada en él. Por eso en Absalón, que significa paz, en él sí dijo, por eso no construyó templo, no le permitió que construyera templo, porque siempre estuvo en guerras, siempre estuvo con pleitos, siempre se le levantó uno primero, después se le levantó otro de su propia familia. Entonces tuvo muchos problemas porque trajo consecuencia a lo que había hecho. Hermanos, cuánto que por un momento de placer, en realidad le costó toda su vida, tuvo problemas. Entonces, pero lo que quiero mostrarte aquí es que de acá venía un derecho legal para que David fuera tentado en eso. Al caer con ese derecho, con eso, no solo cometió adulterio, sino tuvo muchos problemas. O sea, vino aún el problema vino a ser mayor, pues, porque se siembran vientos y se cosechan tempestades.
Tú siembras una semillita, una plantita de tomate, no te da un solo tomate. Te da muchos tomates. Y así es el mal. Se siembra algo pequeño y se cosecha algo muy grande. Y eso, ahí viene destrucción. Entonces tengamos cuidado de no ceder derechos al enemigo. Tenemos que cuidar nuestra vida. Bueno, en Jueces, no quiero tardarme mucho, espero que así sea. En Jueces, miren, bueno, esto lo voy a decírselos así nada más, porque es demasiado. Jueces, en el capítulo 19 y en el capítulo 20, 2 capítulos enteros habla de esta situación que pasó. Okay. Vino un levita y fue a tomar una israelita, y esta mujer cometió adulterio. Entonces, al cometer adulterio, viene y se va para la casa de su padre. Él viene y va tras ella para convencerla, que la amaba. Cuando venían de regreso, estaba entrando la noche, dijo: no nos quedemos aquí, dice, porque aquí no son israelitas y apeligra nuestra vida. Vayamos más adelante y vamos a hospedarnos, dijo, en tal ciudad, porque eran ahí benjaminitas, una de las tribus de Israel. Tal vez habéis oído esta historia, pero es interesante todo lo que sucedió por un pequeño adulterio. ¿Okay? Entonces luego dice que entran a esa ciudad de Benjamín, y entonces están en la ciudad, y llegó muy tarde y nadie les decía entren, porque ustedes saben que en esos tiempos la hospitalidad era una de las cosas prioritarias. Era, ¿cómo decirle? Quedaba mal una ciudad con que no le dieran hospedaje a alguien. Y lo encontró una persona, se lo lleva a su casa y dice: ¿qué hacen aquí a estas horas? Y entonces él se los lleva, y de repente, como en Sodoma y Gomorra, aparecen los hombres de esa ciudad y le dice que saquen a la mujer. Bueno, entonces que saquen al hombre levita, y hacen igual como en Sodoma y Gomorra. Y ahí luego dice: pero miren, no hagan dijo, no hagan esta aberración, pues. Dice: aquí está mi hija. Bueno, sacan, y a la esposa de ese levita, bueno, ahí mejor, ahí dice, por ahí está. Pero los hombres de la ciudad la violaron, pero de tal manera que hasta amanecer, y la mataron. Luego él agarra a la mujer y la hace pedazos, y hace 12 pedazos de ella, y la va regando a todas las tribus de Israel. Y entonces van a investigar qué fue eso tan horrible. ¿Cómo es que nos vienen a dejar un pedazo de una pierna aquí? ¿De quién es esto? Y comenzaron a investigar, y entonces comienzan a indagar lo que había sucedido. Entonces todas las 11 tribus de Israel se molestan de tal manera. Nunca ha sucedido tal cosa en Israel. Van, y entonces van en contra de la tribu de Benjamín, y ustedes pueden leer que casi exterminan a la tribu, hasta que se dieron cuenta: estamos matando una tribu de Israel completamente. Mataron miles de personas. Ya habían quedado pocos, y alguien se les prendió, dijo: si los matamos a todos, vamos a exterminar la tribu. Y dejaron unos cuantos, y luego resulta que ahora, bueno, no habían suficientes mujeres para ellos, porque habían exterminado a todos. Y ahora tenían que darle de las hijas de ellos, y habían hecho un voto, es decir, nadie de nosotros le dará una hija a los benjaminitas. Hicieron un voto, algo legal, lo que le estoy hablando. Pero luego dice: bueno, como hicimos un voto y ahora esa tribu se va a exterminar, o sea, va a desaparecer, tenemos que darle mujeres. Pero ¿dónde las conseguimos? No vamos a ir a conseguir de afuera, tenían que ser de Israel.
Como nosotros dijeron no podemos dárselas, vamos a hacer una fiesta y que vengan ellos y la roben. Tuvieron que llevarse a las hijas robadas. En pocas palabras, fue un desastre completo por un adulterio. Pero no estoy hablando solo de adulterio, estos son ejemplos de derechos legales. Te estoy hablando de muchas situaciones que podemos dar derechos, como con lo que empecé, la falta de perdón. Eso es un derecho que el diablo lo tiene en sus manos y tiene el derecho de decirte. ¿Saben que hace un tiempo, y conté esto también, ahora me recuerdo, lo conté en el discipulado? Iba a dar discipulado en una casa y siempre me decían, ore por el niño, y ore por el niño. El niño se enfermaba y se volvía a enfermar, y se enfermaba y se volvía a enfermar. O sea, se medio ponía bien y volvía a caer, y así una situación, y siempre pedían oración por ese niño. Y de repente ella tiene un sueño. Y en el sueño ve que está en su apartamento y alguien entra por la puerta así vestido de negro. Ella me contó. Y entonces le dice, ¿qué hace aquí? Este es mi apartamento, sálgase. ¿Cómo entró por esa puerta? Y dice que le dijo, yo tengo derecho de estar aquí adentro. Y ella me contó, me dijo, no entiendo qué es eso. Hermano, ella todavía hacía contras, cositas así de contras, de poner esto, un amuleto por acá, un limón cositas así. Y pues es obvio, ahí le había dado el derecho a que llegara ese espíritu a enfermar a su hijo. Porque nosotros no debemos de tocar esas cosas ya. Sí. Pero ni esas cositas que es para que no le dé hipo, es contras. Un hilito rojo que les ponen. Yo convertido, eso sí, hoy no está mi esposa, lo puedo decir, no está por ahí. Y a mi hijo le puse ese hilito y dijo, ¿me quitas eso? Le dije. Porque yo entendí esto. Porque son derechos. Y después vienen enfermedades diciendo, yo tengo derechos, y ahí está confiando en esa cosita, no está confiando en Jesús. Está confiando en que eso lo va a proteger. Entonces es un derecho. Entonces vienen y hacen un lado a Jesús y entra esa persona. Entonces nosotros los creyentes tenemos que tener cuidado con ceder derechos al enemigo. ¿Saben una cosa? Mira, por eso dice, el que aportía su vallado lo muerde la serpiente. Entonces, si alguien quiebra un mandamiento, ¿sabes qué es aportillar el vallado? Es abrirle un hoyito. El vallado es un muro de protección, pero el que le hace un hoyito es quebrar un mandamiento. Al quebrar un mandamiento le haces un agujero y por ahí entra la serpiente. Te muerde, se sale por el mismo hoyito y ya no está ahí, pero ya te dejó el veneno. El diablo trabaja así. Solo hace algo y te lo deja en la mente, ya solo automáticamente. Ya no tiene que hacerme. Solo deja que, solo te activa algo en la mente, ¡pah! Un pensamiento, y ahí está. Él llegó a poner el pensamiento, pero no te sigue dando el pensamiento, ya te lo dejó activado. De nuestra propia concupiscencia somos tentados, dice Santiago. Es que el diablo tentó, ¡pah! Dejó ahí dejó la espinita. Te voy a contar algo que hice un día. No era cierto, era porque me entró cosas que hace uno. ¿Ah? Le digo a un muchacho, ya te diste cuenta que le caes bien a fulana de tal. ¿Será? No, si yo sé, le dije. Yo no sabía nada, ni caí mal, ni bien le caí. Pero yo dije, ¿para qué le hable? Casados están, tienen como 2 hijos ya. Yo solo le dejé la espinita. Eso es el diablo. Solo déjala, eso no era veneno. Porque están bien casaditos y bien bonitos.
Pero ella nunca dijo nada. Yo dije, y si ella dijo que cómo le gustaba a ese muchacho, y le dije unos par de cosas ahí, le dejé el espíritu. Eso fue todo. Y así él se activó, le fue a hablar y les digo, están bien casados, pero del pelo. Entonces, les digo, el diablo hace lo mismo. Él llega, pone el pensamiento, ¡pah! Ya está. Y se va. Ya dejó el veneno. Como les conté el otro día, va de aquel de aquel demonio. Eso lo voy a contar otra vez porque algunos no han escuchado y los otros que ya escucharon, ténganme paciencia, por favor. Estaba un caballo, tenían un caballo amarrado. Es que hay mucha sabiduría en esto. Entonces, y alguien estaba observando cuando vio que un demonio estaba desatando el caballo. Y al soltarlo, como amarrado, porque esa persona no tenía pasto, en la finca del vecino había mucho pasto. ¿Qué hizo el caballo, creen ustedes? Claro, pues ahí había comida, ¡pa! Se tiró al otro lado. Cuando llega el dueño de la finca, encontró el caballo del vecino. Y muy enojado, mató el caballo. Pues supo el vecino que le habían matado su caballo, vino él y de enojado mató también al dueño. Vino el otro y los hijos y mató, y comienza todo, las familias a matarse, que así todos eran de las dos familias, estaba llena esa aldea y casi se mata la aldea completa. Cuando viene esa persona y encuentra otra vez al demonio, él dice, ven para acá. Le digo, ¿ya viste todo el mal que causaste? ¿Yo? Yo te vi. Le dije, yo te vi desatando el caballo. Le dijo, sí, le dijo, pues yo solo desaté el caballo. Hay mucha gente, al desatarlo ahí estaba la comida. Hermano, alguien con solo un pensamiento, la propia concupiscencia, se va a buscar la comida. Entonces ya soltaron el caballo. ¿Sí me di a entender? Eso es el diablo. No es que esté encima y encima y encima. Somos tan... mire, por eso realmente dice, resistir, sos un pensamiento y él lo irá. Me estaba contando alguien también que en un momento dice que estaba... el enemigo la atacaba mucho a esta muchacha. Y de repente dice que estaba metida en oración y oración y oración. Y de repente dice que sintió que algo le pegó así, quedó viendo para todos lados. ¿Y eso qué fue? Mirando ahí no había nada, le pegó algo. Pues si era el demonio que quería, esa cosa quería meter, porque sí, era una persona que sí se metían adentro. Entonces ¡pa! No pudieron, tenía una barrera de protección. Entonces, bueno, volviendo al punto, entonces, voy a terminar con esto, hablando de derechos legales. Yo he contado esto, pero yo sé que me va a servir ahora para darme a entender con esto. Había una escasez en Israel tremenda. Entonces David dijo, pero ¿por qué esta escasez? Ya va, o sea, un año está bien por X razón, pero ya dos, y no llovía. Los cielos se cerraron. Dijo David, no, momento. Porque las personas espirituales, cuando algo así sucede, van a consultar al Señor. ¿Por qué estará sucediendo esto? Y entonces van a consultar al Señor. Señor, ¿por qué está sucediendo tal cosa? Así hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Sí consultamos? Cuando algo miramos raro, consultamos. Cuando sentimos algo, una presencia, vamos a consultar al Señor. Cuando de repente uno de nuestros hijos está enfermando constantemente, vamos a consultar. Sí, Señor, pero ¿por qué se está enfermando tanto? No es normal, que está bien una gripe, pero ya hay una gripe, y ahora ahí algo tiene que suceder. Bueno, ahí tal vez el Señor nos va a mostrar qué está sucediendo. Pues resulta que había una sequedad horrible en Israel. Y dijo, ya esto no es normal. David va y va a consultar al Señor, y ciertamente tenía razón David, algo estaba pasando. Y Dios le contesta, le dice, sí, le digo, están cerrados los cielos por causa de los gabaonitas.
Y entonces viene David y dijo, bueno, pues tenemos que arreglar, y llamaron a los gabaonitas y entonces dijeron, los gabaonitas tenían un documento legal, pero no llegaron con el documento, era algo que era un documento legal en el mundo espiritual, y habían cerrado los cielos, porque Dios había dicho que como hicieron un pacto, recuerdan, si ustedes han leído, ellos hicieron un pacto, engañaron a Israel, dijeron, no, somos de muy lejos, no, usted, sí, mira, aquí tenemos pan, que lo trajimos fresquecito, y mira, está todo tieso el pan, llevaban como que era piedra el pan, y somos de muy lejos, hagan un pacto con nosotros, y nosotros no somos de aquí, hicieron un pacto, y que hicieran de ahí mismo. Entonces él le dijo, ahora dijo Josué, hicimos un pacto con ellos, a ellos no los podemos tocar. Pero ¿por qué nos engañaron y molestos? Pero ya habían hecho el pacto. Y Josué respetó ese pacto, porque los pactos se respetan. Por eso es que tú haces un pacto con tu esposa de respetarla. Yo no tengo anillo ahorita, pero no importa, pero sí, un pacto legal con tu esposa. Entonces vienen ellos, entonces Josué dijo, no vayan a tocar ningún gabaonita porque hicimos un trato, dijo, de no tocarlos a ellos, aunque nos hayan engañado, pero ya firmamos el documento. Y viene Saúl cuando era rey y casi los mata a todos. ¿Qué sucedió? Rompió el pacto, y al romper un pacto se dio el derecho legal. Ahora los gabaonitas tenían el documento legal que una autoridad de Israel había roto un pacto, y por eso cuando ellos comenzaron a clamar, los cielos se cerraron. Y entonces le digo, ¿y ahora qué hacemos? Llamaron a los gabaonitas y les digo, ¿qué puedo hacer por ustedes? Pidan lo que quieran, y si no, queremos hacer un pacto con ustedes de que pues, si no vuelve a llover. Y ellos dijeron, no queremos dinero, no queremos terreno, no nos den nada. Lo que queremos, dijo, 7 hombres de la casa de Saúl, solo quedaban como 8. Para que los matemos, dijo, colgados en un madero. Yo les dije el otro día, alguien que rompió un mandamiento, sus hijos vinieron a pagar el precio. Igual que David, de alguna manera alguien, Isaí o alguien había en pecado, me concibió mi mamá, o sea, alguien había pecado y ahora David estaba pagado, y a David como no lo paró, se hizo más grave el problema, porque cuando no se para algo, por eso la Biblia dice, busqué a alguien que se pare en la brecha y no lo encontré, dijo Dios. Es alguien que se para en la brecha, alguien que viene a cortar todas las maldiciones generacionales que vienen en la familia. Y uno dice, hasta aquí. Aquí se paró un siervo de Dios y de aquí para allá no pasan más. Así debemos de ser. Busqué a alguien que se para en la brecha, alguien que se para. Brecha es un camino pues donde pasan y como ya tienen derecho de pasar, entonces él viene y se para y dice, no, ahora no hay derecho. En Cristo Jesús todo derecho es cancelado, yo me paro aquí. Y ya no pasan. Pero si seguimos dando derecho, la cosa se pone más grave, como le sucedió a estos. Y ahora estaban pagando las consecuencias los hijos de Saúl por un derecho que había cedido Saúl por haber quebrado los mandamientos de Dios. Cada vez que quebramos un mandamiento de Dios, cedemos un derecho. Aunque no digan amén, así es. Cada vez que se quiebra un mandamiento, se cede un derecho. Mira, te voy a decir algo tal vez nunca lo habías escuchado. Dice esto. Y te va a parecer que no está en la Biblia, pero sí está. Y yo te voy a dar el versículo después. Dice, no hables mal de una autoridad, ni siquiera en tu habitación donde estás solo, porque no vaya a ser un ave del cielo, escuche y lleve a dar a conocer el mensaje. Las aves de los cielos son demonios. Entonces, cada vez que hablamos mal de una autoridad, tú puedes decir estoy solo, pero los demonios sí escucharon y tienen un derecho. Mire, habló mal de una autoridad. Hermano, es verdad.
La Biblia es clara en decir, ¿por qué dice que nosotros debemos, aunque no nos guste un presidente, pues, pero es una autoridad? Miren, es otro, pero ya voy a terminar con esto, pero mira, Jesús respetó autoridades. Pero te estoy diciendo esto porque se rompe rompes un principio, ni tarde o temprano te pasan la cuenta con intereses, con penalidades y olvida, caer en las manos del diablo es lo peor. Por eso David dijo, prefiero caer en las manos de Dios, porque ahí sí que va a cobrar intereses sobre intereses, penalidades, multas, fees, surcharge de no sé qué. En lo último te va a salir cara la cuentecita. Mejor no quebrantemos los mandamientos de Dios, portémonos bien como así nos conviene. Mentiritas piadosas, Nel. ¿Ok? Cuidado con lo que hablamos. No hables, ten cuidado con lo que hablas. Porque alguien escucha y tiene un derecho, dice, no, estoy hablando de derechos. ¿Okay? Y podríamos hablar tantas cosas, hermano, acerca de esto, pero por eso dice, el que aportía el vallado lo muerde la serpiente. No dice, tal vez lo muerde, no, lo va a morder. Se rompe un principio y lo muerde la serpiente y le deja el veneno. No es una probabilidad, es una certeza. Amén. Nos quedamos un poco serios, pero es la verdad. Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a compartir lo que es la comunión del vino y el pan. Trata, mira hermano, te voy a decir una cosa. Si tú eres una persona que amas a Dios, no estoy diciendo a alguien que no peque, porque no lo hay, sino si tú amas a Dios, aunque pequemos, podemos participar. Pedro le falló al Señor bien feo, pero a Pedro le dolió haberle fallado. Si a ti te duele fallarle a Dios, es una señal que lo amas. Tú puedes participar. Entonces primeramente vamos a orar por los elementos y usted puede pasar a tomar de los elementos, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos estos elementos simbólicos, Señor. Hablamos de derechos y este es un derecho, eso es algo legal, Señor, que cuando lo tomamos, algo sucede. Por eso tu palabra dice, mi Dios, que algunos habían hasta dormido, otros estaban enfermos por tomarlo indignamente. Porque este es un simbolismo de algo, un simbolismo nada más de algo que se mueve en el mundo espiritual. Para bendición nuestra. Los bendecimos estos elementos en el nombre de Jesús en este momento. Aparentemente, a nuestros ojos, una copita del fruto de la vid, o sea, el jugo de uvas, y un pedazo de pan, pero en realidad en el mundo espiritual no se ve así. En este momento se convierte en la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, y en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que dice tu palabra que por sus llagas en su cuerpo fuimos curados. Ese pan tiene el poder para sanar nuestras heridas, para sanar nuestras enfermedades. Y esa sangre, ese vino o ese jugo de uva tiene ahora el poder para perdonar pecados. Porque la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar pecados. El pan tiene el poder para liberar, para sanar. Padre, presentamos estos elementos delante de ti, los bendecimos en tu nombre.
en el nombre de Jesús. Pueden pasar a tomar de los elementos. Aleluya. Aleluya, Señor. Primera de Corintios 11, 23 dice, es el apóstol Pablo hablando o escribiendo esta carta a los corintios, y les escribe así: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Esto Pablo lo recibió del Señor. No sé qué sucedió ahí. Recuérdense que Pablo recibió muchas cosas por enseñanza de los apóstoles. Pablo aprendió muchas cosas por las cosas que se escribieron de Jesús, o los apóstoles le contaban, o los discípulos contaban. Y el mismo Pablo fue instruido, empezando con Ananías, después Pedro, lo fueron enseñando, introduciendo el camino, y él recibió mucho del Señor por medio de los apóstoles. Pero lo que me llama la atención, me ha llamado siempre la atención, es este acto es tan especial que el Señor mismo visita a Pablo. Recuerda, Jesús ya había ascendido, pero Él se le aparece a Pablo. No me pregunten cómo, sin un sueño, una visión, o realmente literalmente se le aparece. Pero Jesús dice: no, esto yo se lo tengo que enseñar a Pablo, porque Pablo claramente dice: porque yo recibí del Señor personalmente. Ya le habían contado los discípulos que él había cenado con ellos, pero eso no bastaba. Era tan importante este acto que el Señor mismo se aparece a Pablo, o en visión, no sé, pero le dice: yo vengo a enseñarte acerca de la comunión del vino y el pan. Y Pablo dice esas palabras: porque yo recibí del Señor lo mismo que los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Pueden participar de la copa de bendición. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque lo que acabas de tomar es la copa de bendición. ¿Sabes por qué? Porque Él tomó la copa de maldición. La copa que te tocaba a ti o a mí, la tomó Él, y se la tomó Él.
Y esa copa era una copa de maldición. Y la copa de bendición que a él le correspondía por ser santo y digno, por ser él mismo el Hijo de Dios, y le correspondía la copa del Rey, la copa de bendición, esa nos lo dio a nosotros. Esta es la copa de bendición que nos toca a nosotros, pero recuérdate que la copa que a ti te tocaba tomar, él la tomó. Por eso él llorando, clamando, con lágrimas decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Era la copa de maldición que te tocaba a ti y a mí, pero él tuvo que tomarla. Dice: y después de dar gracias, dice, pero también tomó el pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Puedes comer del pan también. Gracias, Señor, te damos en este momento. Gracias te damos por tu cuerpo. Gracias, Jesús, porque tú padeciste por nosotros. Tú eres el pan que descendió del cielo. Te damos gracias en este momento, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, gracias. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar y ya con esto quedamos. No sé, viernes, bueno, no anuncio porque ya sabes, solo tenemos el servicio el día domingo a las 9 de la mañana. Aquí te esperamos. Puedes saludar a tu hermano. Estamos despedidos.